A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas: dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo. Para el completo restablecimiento de una pérdida, la persona atravesará una serie de etapas en las cuales se deberán completar algunas tareas para superarla. La red de apoyo es fundamental, el acompañamiento, el soporte a la familia y la esperanza para comprender que siempre hay algo más allá de una pérdida son temas que abordaremos en esta serie de programas de Psicolife, al que la hemos denominado Pérdidas, Duelo y Esperanza. Bienvenidos y bienvenidas. En este nuevo programa de Psicolife me place mucho dar la bienvenida a Paz Obando. Ella es psicóloga clínica, tiene un posgrado en psico-oncología, además tiene formación en cuidados paliativos y duelo. 9 años de experiencia en trabajo con pacientes oncológicos, sobre todo infanto-juvenil, y es coordinadora de las familias de la Fundación Cecilia Rivadeneira durante estos últimos 6 años. Además, es miembro de varias instituciones y de la Sociedad Ecuatoriana de Psico-Oncología. Con ella vamos a hablar sobre el acompañamiento a adolescentes que tienen enfermedades terminales. Qué bueno compartir con ustedes este programa que estoy segura será de mucha utilidad. Ya estamos aquí con Paz. Paz, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto tenerte nuevamente en nuestro programa. Ya nos acompañaste una vez, pero ahora para hablar de este tema que es importante, ¿no? Sobre todo en esta época conversábamos nosotros las cámaras y yo le decía a Paz que en este tiempo como que sentimos desde que el COVID está aquí, desde que incrementan los casos, incrementado también el número de muertes, de personas que están enfermas, y eso hace que la sensación de tener a la muerte más cerca ronde a todas las personas. Entonces, creo que es importante abordar estos temas para saber cómo manejarlos también. Y frente a eso, quiero empezar preguntándote algo, Paz. Primero, cuando yo hacía tu presentación, justamente cuando te presentaban nuestros televidentes, les comentaba que tú eres psico-oncóloga. Cuéntanos un poquito a qué se refiere primero la psico-oncología para poder entrar en el tema como tal. Claro, Melissa. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí contigo. La psico-oncología es la especialidad de la psicología clínica. Esto en especial es algo muy fuerte que hemos estado trabajando con los psico-oncólogos porque es importante que parte de un psicólogo clínico, o sea, todos somos psicólogos clínicos y nuestra maestría, nuestra especialidad es en oncología, en todo lo que tiene que ver con las respuestas emocionales de tener un diagnóstico oncológico, una enfermedad crónica. El psico-oncólogo lo que hace es acompañar al paciente oncológico en todas las etapas de la enfermedad: prediagnóstico, diagnóstico, tratamiento, en toda la etapa de controles, en la sobrevivencia y a lo largo de su vida también, si es que requiere, y también llegado el caso en que tenga que pasar a cuidados paliativos en la etapa del duelo, a la familia y a la persona también, porque tenemos, tú sabes, duelos que a veces en cuidados paliativos ya la persona tiene su propio duelo. Entonces el psico-oncólogo lo que hace es manejar las respuestas emocionales que tenemos frente a esta enfermedad. En el Ecuador tú sabes que el cáncer es considerado una enfermedad catastrófica. Entonces, partir desde esa palabra, yo siempre digo el catastrófico ya suena tan fuerte, entonces las respuestas que tenemos inevitablemente van a ser duras, van a cambiarnos un montón cómo nos sentimos, y también un poco todo lo que hay socialmente respecto a
a la palabra cáncer, muerte en sí, ya nos moviliza muchísimo nuestras emociones y nos lleva a tener reacciones emocionales dentro de lo que podemos considerar como negativas. Entonces, por eso es la necesidad de que sea un psicólogo clínico quien acompañe, quien esté en este proceso, y lo que nos diferencia es que en la especialidad nosotros llegamos a conocer a fondo todo lo que es la parte, bueno, no tan a fondo como los médicos, pero a fondo todo lo que es la parte oncológica, los tratamientos, la medicación que ellos utilizan, porque, por ejemplo, hay medicación, hay una quimioterapia que les da reacciones, por ejemplo, a los niños, adolescentes que se pongan como enojados, con iras, pero es la medicación. Entonces, todo eso llegamos a conocer nosotros con la especialidad. Perfecto. Paz, en el ciclo vital de las personas en general, todas las personas como que se preparan para que la muerte venga en la vejez. Es decir, cuando ya una persona ha recorrido su vida, ya ha construido cosas, ha dejado legados de alguna manera, es como decir, bueno, ahora sí ya estoy listo para la muerte y de alguna manera todos vamos hacia eso y nos vamos preparando. Pero cuando la muerte interrumpe otras etapas del ciclo vital, tal vez golpea de una manera más fuerte porque no estás preparado para eso. Todos, yo decía, nos preparamos para envejecer y morir, pero tal vez que tú digas, tengo un niño que tiene una enfermedad terminal y que va a fallecer o un adolescente, posiblemente el shock es mucho más fuerte tanto para ellos, con ese acompañamiento necesario que tú nos decías, como también para las personas que están involucradas, ¿no? La familia y demás, porque no esperan ese proceso. Muchas veces uno escucha que dicen los hijos deberían ser quienes entierren a los padres, no los padres a los hijos. Entonces, como que cambiar ese rol, digamos, que se esperaría, genera muchas veces un impacto. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan desde este ámbito cuando el diagnóstico de este tipo de enfermedades crónicas, nos hablabas también, no solamente del cáncer, ¿verdad?, sino de enfermedades crónicas que pueden llegar a ser terminales, se vivencia en niños o en adolescentes? Bueno, creo que es importante separar, creo que con niños es completamente otra historia. Ya. Enfocándote un poquito en adolescentes, yo siempre he pensado a lo largo de estos 9, casi 10 años que voy en esto, ya no sé ni cuánto tiempo ha sido, que la peor edad para ser diagnosticado con cáncer o con una enfermedad crónica es la adolescencia. Porque justo lo que decías, en la adultez ya has vivido, o sea, ya tienes las experiencias, tienes esta manera distinta de sentir. Y en la infancia, hasta, ¿qué te digo?, los 12, 11 años, no tienes, en cambio, esta necesidad de vivir tan fuerte como el adolescente, de estar con tus pares, de conocer cosas nuevas, de todas las vivencias que es ser un adolescente, de la identificación, de todo lo que significa para ellos. Creo que el tema, si te hablo específicamente ya, si entramos en un tema como que de cuidados paliativos con el adolescente, es realmente importante darle al adolescente el espacio que merece, el lugar frente a lo que está viviendo. Muchas veces lo que suele pasar es que la familia, ante el miedo de lo que el adolescente pueda pensar, escuchar, sentir, lo regresamos un poquito a esta infancia. Por eso te decía que es tan diferente el trabajo. Entonces, como que puede ser un niño un adolescente, perdón, de 16 años y lo tratamos como un niño de 8 por nuestro miedo como adultos. Entonces, el adolescente ya tiene una comprensión completamente distinta, siente completamente distinto. Entonces, tiene que tener su espacio. Para el adolescente es muy importante la información. Muchas veces le escondemos las cosas. Los adultos tendemos esta posición como que mejor no le digo nada porque tal vez se sienta que tal vez es mejor que no sepa. Por aliviarle también de alguna manera la carga, ¿verdad? Siente. Entonces sí es importante poder justamente aliviarles de esta carga, ¿no es cierto? Darles la información que ellos de alguna manera saben, tal vez no tan técnicamente, pero la sienten. Nosotros como adultos somos los que más nos asustamos
frente a lo que les está pasando a ellos, y ellos sienten también eso. Entonces ahí el psicooncólogo lo que va a hacer es brindarles las herramientas a la familia, acompañarles en todo el proceso, alivianar un poco este tema de comunicación, encontrar la forma en que puedan comunicarle al paciente lo que le está pasando en la etapa del tratamiento en la que está o qué va a pasar. Para el adolescente es muy importante ser parte de las decisiones. A veces los adultos tomamos las decisiones por nuestro hijo, por pensar que es la mejor decisión posible. Algo que yo he admirado muchísimo en los papás en el último tiempo es la incansable lucha, o sea, el seguir buscando opciones, el seguir buscando alternativas. Y es muy admirable, pero también es importante escuchar al adolescente. Si él quiere seguir buscando estas opciones, quiere seguir buscando estas alternativas, como te hablo una vez que entramos en esta etapa de cuidados paliativos, que en realidad está un poco mal llevada porque los cuidados paliativos deberían estar siempre, no solo a esta etapa del final de la vida. Pero sí considero que el adolescente, una vez que identifica, que sabe, va a poder expresar las cosas de una manera distinta, ¿no es cierto? Desde muchas veces lo que no he logrado vivir por la enfermedad. Esto te quería preguntar justamente porque tú decías que claro, es diferente la vivencia de un adolescente por esta necesidad de querer descubrir el mundo, de explorar y demás. ¿Cómo es el papel en este caso de ustedes para mediar esa sobreprotección de los papás y que también es entendible, ¿no? Además, como que el querer disfrutarle ese último tiempo en familia nada más, frente a ese deseo del adolescente de ganarle al tiempo, podríamos decir, de tal vez en el tiempo corto o más largo que le queda, disfrutar y experimentar aquellas situaciones que no las va a poder posiblemente realizar. ¿Cómo se logra mediar eso? Bueno, hay un montón de variables que entran aquí de la familia en sí. Te voy a hablar de un tema muy en específico que pasa mucho en la adolescencia y creo que es un tema bastante controversial, pero, por ejemplo, el tema de la sexualidad. ¿Ya? Un adolescente explora su sexualidad porque es parte de la etapa vital, pero un adolescente con cáncer tiene muchísimas cuestiones frente a esto. Por ejemplo, el tema, si es que no hablamos de paliativos, del tema de que el tratamiento en sí te deje infértil o no, de que funcionen los órganos sexuales o no, etcétera, etcétera. Me ha pasado muchísimo que cuando ya entran a esta etapa del final de la vida, que el diagnóstico médico es que no hay nada más que hacer, muchas veces un cuestionamiento de los adolescentes es: no quiero morir virgen. ¿Y cómo le dices eso a los papás? Claro. Es súper difícil. Entonces, es un poco del significado que les están dando a ellos a esta virginidad en ellos, pero saliéndonos un poco del tema más controversial porque es súper complicado, es ver estas variables de la familia. Yo he tenido, realmente para mí es una bendición y una alegría total de poder trabajar en la Fundación Cecilia Rivadeneira estos últimos 6 años. Y la verdad te digo eso porque sobre todo hay un programa ahí que hay estudios mundiales sobre el impacto emocional que tiene, por ejemplo, cumplir el sueño de un niño o un adolescente con cáncer. El tener esa vivencia para ellos es todas las expectativas, todo el cambio emocional que le causa al niño, al adolescente, a la familia, es realmente impactante. Y yo pude vivir un sueño muy, muy especial que justo me pasó algo así. Bueno, era el niño preadolescente, tenía 12 años, y justo estaba en esta etapa del final de la vida y la situación sí era muy difícil. Y después de cumplir su sueño, él falleció a las 3 semanas, al mes, no fue mucho. Pero el cómo falleció ya fue distinto y su familia también ya lo aceptó distinto. Y ya no le recordaban en esta parte de dolor, en esta parte negativa, en esta parte que es pesada realmente para la familia, sino lo empiezan a recordar justo en las vivencias de que pudo reírse, de que pudo vivir esta situación. Entonces creo que aprovechando que existen estas fundaciones, que estos programas, es muy importante la intervención interdisciplinaria, que podamos unir al tercer sector, a los médicos. O sea, yo necesitaba de ley como que un doctor ahí conmigo porque era un paciente que estaba en uso constante de morfina y era un niño que quería irse a Galápagos. Entonces
necesitábamos todas las instrucciones. Y el poder tener este trabajo interdisciplinario con un paciente en esta etapa de la vida va a tener ese impacto emocional, ¿entiendes? Porque él se va a sentir seguro de poder tener estas vivencias. Y la familia también. Y no tienen que ser tan así como el sueño que te digo a Galápagos, sino el simple hecho, por ejemplo, justo hoy hablaba con una de las chicas, el hecho, por ejemplo, de poder volver a jugar fútbol. Es en el hecho de que le cambies la pelota dura de fútbol a una pelota suavecita de esas de caucho de niños chiquitos, que les pidas a sus amigos que pateen suave, pero no hay por qué no. Simplemente, yo sé que ahorita con la pandemia es un poco más difícil, te hablo con la experiencia de todos los años, pero no hay por qué no. Hay mucho miedo, pero hay que ver el por qué hay este miedo a la muerte, de dónde viene este concepto en la familia. Pero las vivencias para él, para ella, van a tener mucho más significado en cómo va a poder también procesar estos momentos que se vienen. Parte de estos cuidados paliativos implica justamente lo que tú mencionabas, ¿no? Ese temor que uno puede sentir y mucho más el adolescente de saber que se va acercando un momento y un momento que no sabes cómo va a ser y que además de todo nadie te puede decir, porque cualquier otra experiencia es fácil, un adulto, cualquier persona te puede decir, mira, esto es así, esto se vive de esta manera, se vive de esta otra, pero la muerte lamentablemente no, o sea, no podemos decir, bueno, posiblemente el dolor sí por parte de su enfermedad, ¿no? Pero no podemos decir, el momento en que te mueres te va a doler o vas a sentir esto, vas a sentir aquello. ¿Cómo vas acercándole al adolescente a ese momento? ¿Cómo en su labor se va preparando justamente para aceptar esa muerte que implica también el bien morir, ¿no? Que implica justamente el decir, bueno, mi ciclo tal vez vital fue un poco más corto, pero estoy aceptando este ciclo bien para que no se llegue a esa desesperación, a esa angustia de morir con esa ansiedad de no haber podido hacer nada más. ¿Cómo se logra eso? ¿Es factible hacerlo? Claro, es que justamente es lo que dices, es el buen morir. Creo que el buen morir implica muchísimo también un tema social, pero, por ejemplo, hablar de los ritos. Yo te cuento que acompañé a un adolescente hace muchísimos años y te juro que el impacto que tengo de cómo fue su morir es tan lindo el recuerdo que tengo, porque pudimos cumplir su sueño. Y hablamos con él directamente de qué le estaba pasando, la familia fue muy sincera, lloraron juntos, muchas veces las familias se olvidan de que es completamente permitido que la mamá llore con su hijo, piensa que se ve débil frente a esto y realmente es una compañía muy cercana que tienen. Y él les pudo decir, por ejemplo, qué quería para su funeral, cómo quería que lo recuerden, qué quería de todas estas cosas. Y el poder planificar y hablar de estos ritos, que muchas veces es como que no hables de eso porque estás atrayendo la muerte. Pero es parte de nuestro testamento vital, es parte de quienes somos. Yo siempre digo, lo único seguro que tenemos todos en la vida es que nos vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos. Entonces, es un poco ir como sociedad quitándonos este miedo. Y te juro que te digo, como lo recuerdo tan lindo porque él les dijo, yo no quiero que nadie se vista de negro en mi funeral. Y la familia me pidió que les acompañe al velorio. Y me acuerdo que llegué y estaban todos de blanco, había globos de colores, porque él quería que lo recuerden con alegría, y es lo que pidió. Y eso también fue una transición para la familia muy positiva en la familia en la manera en la que ellos pueden procesar su duelo. Entonces, es un poco de ir preparando, siempre preparándoles como individuos y en su núcleo, sabiendo que es permitido despedirse. A veces nos olvidamos, es como que no te despidas, todavía no te vas a morir, no sabemos cuándo llega, pero está bien despedirnos. Hay veces que nos olvidamos, por ejemplo, del contacto físico. Yo sé que ahorita con el COVID es distinto, pero el darle la mano, el sentirse seguros, el sentirnos acompañados, un abrazo. A veces los adolescentes son más reacios al contacto físico, entonces decirle como que te pueda abrazar, que su familia le tenga esta cercanía. El poder, como te digo, preparar todos estos actos y que él sepa todo lo que conlleva, que él sepa también qué quiere hacer en este tiempo, cómo quiere vivirlo, si quiere descansar, que está bien que descanse, porque muchas veces tenemos como que esta frustración de no está comiendo, come. Okay.
está bien que no coma hoy, o sea, todo lo que puede significar, y por eso te decía, la importancia del trabajo interdisciplinario siempre es súper necesario. Bueno, la próxima semana, Paz, nosotros vamos a hablar justamente de las familias, de ese otro lado que también es importante y que requiere un acompañamiento. Se nos va acabando un poquito ya el tiempo, pero para cerrar y enganchar un poco con lo que estamos viviendo ahora, estas últimas experiencias que tú nos dices, este acompañamiento en el buen vivir, estos ritos y demás, ¿es factible realizarlo, por ejemplo, con familias y con personas que están atravesando situaciones también de esta muerte que el COVID atrae, ¿no? Y que, claro, es diferente porque tal vez no pueden estar en un contacto más cercano por la hospitalización y demás, pero es factible ir haciendo eso para que tanto la persona que está enferma, porque también está en esa fase terminal de su vida, como la familia pueda aceptar de alguna manera, pueda procesar de alguna manera mejor este tipo de pérdidas. Sí, verás, con el COVID lo que hemos visto un poco en los temas de duelo y de cuidados paliativos, lo que puede significar en la etapa del final de la vida, sí ha sido un poco distinto. Sin embargo, creo que hay algo que por lo que quisiera empezar antes de ahí, que es que no tenemos que tener miedo de la edad en la que tenemos. O sea, por ejemplo, yo tengo 30 años y yo tengo mi testamento vital. No sé cuándo me voy a morir, nadie sabe. Entonces no tenemos que esperar a llegar a ese momento para poder tener nuestro testamento vital. Que sea una conversación de una noche, sentarnos a cenar con nuestra familia, con las personas cercanas, que sepan, porque muchas veces también nos queda esta frustración. O sea, no te voy a hablar exactamente del COVID, pero por ejemplo, una persona que muere en un accidente automovilístico, no podemos respetar sus deseos porque no sabemos y tenemos mucho miedo de hablar sobre esto. Entonces sí creo que es importante esa invitación a todos los que ven este programa, que puedan tener esta conversación de la manera más sana, que no es algo negativo hablar sobre la muerte, sí es lo único seguro, y es saber qué queremos, por ejemplo, qué quieren que pase con nuestro cuerpo, con nuestros órganos, si quieren que los donemos o no, etcétera, etcétera. Pero referente al COVID, a todo lo que nos está pasando, sí creo que es completamente factible poder tener estos ritos y todo lo que significa para nosotros como familia y para el paciente también. Sin embargo, hay algo muy distinto en el COVID en sí, y es como la mayoría de pacientes con COVID están muriendo en terapia intensiva entubados. Entonces no tienen la posibilidad de poder expresar todo lo que quisieran. Sin embargo, yo siempre creo necesario el poder procesar el duelo, el despedirnos, el cerrar esta etapa. Yo creo que el amor podemos cambiarlo de lugar, o sea, no tener este amor con dolor, sino recordarle a esta persona de todas las partes positivas y todo lo bueno que nos aportó en nuestra vida, porque a veces tendemos a recordarle como esto, y en especial con el COVID, algo que está pasando es ser uno más, o sea, ser una víctima más de la pandemia. Entonces, en esto en específico creo que hay que diferenciar que sí, o sea, por ejemplo, justo hace 1 o 2 semanas salieron las estadísticas del 2020 y el COVID es la tercera causa de muerte a nivel mundial, el cáncer es la segunda. Y yo decía, seguimos, o sea, como que por el nivel mediático que hemos tenido con el COVID sigue siendo este impacto. Pero las cosas siguen pasando, nuestra vida sigue pasando, las enfermedades otras que han existido siguen existiendo. Entonces creo que por eso es importante cómo pasar al que el COVID ya es parte de nuestra vida, lo ha sido este último año, entonces no creo que se vaya a diferenciar tanto más después, pero que siempre, o sea, en toda situación que la persona viva, es muy importante que puedan hablar de estas cosas. Yo sé que no es fácil acercar a la muerte a la vida, pero cuando lo hacemos, sí le perdemos un poquito más del miedo. Tal vez muchas personas yo he escuchado como que a la muerte hay que tenerle mucho respeto. Y no te digo que no, pero sí creo que frente a ese respeto está el respeto que nos tenemos como seres vivos, y el poder expresar todo esto va a ayudar mucho más cuando llegue ese momento. Gracias, Paz. Y realmente sí, has dicho
frases tan importantes, el aprender a recordar a alguien con amor, no desde el dolor. Creo que resume de alguna manera, no todo, realmente todo lo que has hablado ha sido tan enriquecedor que nos ayuda. Y acercar estos programas también, nos decías, acercar la vida a la muerte. No es hablar de cosas terribles, no es ponernos cosas negativas de nosotros, sino más bien el empezar a vivenciar también estas etapas que tal vez ahora las sentimos un poco más cerca, pero que están ahí y que en algún momento a todos nos va a tocar enfrentar, sea personalmente o con algún familiar cercano. Gracias, Paz, por habernos acompañado en este programa. Gracias también a ustedes, queridos amigos televidentes. Les invitamos a seguirnos, como siempre, a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, a través de Psicolife EC, y también a compartir este programa a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Gracias, Paz. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife